Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Divina Comedia, ya en la segunda mitad del año, con una pregunta tan simple como poderosa. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Es una película, Ale? Buenas, ¿cómo andan los dantescos? Bienvenidos a este capítulo de muchas preguntas, pero esta que es fundamental, ¿eh? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué tema, Alejandro? Observarnos a ese nivel, cuando no aparece absolutamente nadie, cuando solo tenemos ese diálogo con nosotros. ¿Qué te parece? Hoy vamos a proponer a nuestros queridos dantescos un viaje sin maletas, un viaje hacia el interior, un viaje que no puede verse en las redes sociales. Ese yo que aparece cuando todo lo demás guarda silencio. ¿Qué pasa, en definitiva, cuando se apagan las luces, cuando no hay aplausos, cuando no hay testigos? ¿Quién está ahí, en ese silencio íntimo, donde no hay máscaras para sostener? Hoy vamos a sumergirnos en la autoobservación. Este temita del que hablamos siempre, de que hay que mirarse, mirar hacia adentro, observar, en lo que nos define mucho más allá de lo que mostramos. Es un tema importante, ¿verdad, Alejandro? ¿Vos qué decís? Más allá que se nombre una película, ¿En serio es se un nombra una viaje... película? No sabía. No, estoy bromando. Ah, Es es un viaje intenso, ¿no? Un viaje para valientes. ¿Qué tal, ocurre tal cuando cual. ese personaje que tenemos siempre queda solo? Cuando nadie La- nos aplaude. exacto. La realidad es que nosotros nacemos con una esencia, pero en definitiva la vida cotidiano nos va enseñando a construir un personaje. Ese personaje que llamamos ego, la personalidad, que en realidad la personalidad significa la máscara, es una identidad adaptada, es algo que se construye para funcionar en ese cotidiano que a cada uno le toca. Entonces, nuestra forma es nuestra forma de movernos en el mundo en el que nosotros necesitamos encajar. Y cuando el teatro de la vida cierra el telón, es decir, cuando ya no hay nadie a mi alrededor, cuando estoy solo con mi alma, que puede ser a la noche con la almohada, la pregunta sería, ¿cuál es el personaje que queda en pie? ¿Y cuál es el personaje que se disuelve? ¿Quién Todas soy estas... cuando no tengo Exacto, a nadie que agradar, ¿no? exacto. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas disfruto sin necesidad de compartir? ¿A qué cosas le tengo miedo si nadie me está mirando? ¿Qué pensamientos me aparecen en soledad que nunca diría en voz alta? Mira, te cuento una cosa que me pasó el otro día y que me vino esto a la cabeza. Cuando estaba en medio de una negociación, llamémosle así, y estaba un padre y un hijo. Y era notorio el esfuerzo que hacía el hijo, estábamos los tres solos. Era notorio el esfuerzo que hacía el hijo para, en su forma de negociar, complacer a su padre. Para mí era clarísimo que necesitaba mostrarse ante su padre. Decir, esto yo soy porque vos también sos así, porque vos tenés esta forma de hacer esto. Entonces, ese es el personaje. Ese es el personaje que nosotros adoptamos en una situación X para resolver lo que sea, ¿no? En este caso es, necesito pertenecer, necesito ser hijo de mi padre, necesito ser como él. Entonces, en definitiva, estas preguntas de las que estamos hablando no es que busquen una respuesta inmediata,
Estas preguntas funcionan como semillas, entonces lo importante no es contestarlas rápido, sino dejar que resuenen en nuestro interior y empezar a entrar en ese universo. De decir, ¿qué pasa cuando no tengo público? ¿Qué pasa cuando no hay que pertenecer? ¿Qué pasa cuando solo estoy yo con mi alma y la vastedad del universo? Entonces, una cosa que es importante entender, entrar en este universo, es distinguir entre la esencia y el ego. Pero para esto, como siempre hacemos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate, Alejandro, imagínense los dantejos que nos escuchan, una persona que es extremadamente amable con todos. Pero esa misma persona, cuando está sola, no puede abordar su ansiedad. Entonces, la pregunta sería, ¿es real esa amabilidad o es una manera de sobrevivir en un ambiente de necesidad continua de aprobación? ¿No te pasa, Alejandro, por ejemplo, de conocer personas, llegar a una casa que siempre... Tan bueno que parecía y mató al perro. No, no, mucho más simple. ¿No te pasa esas personas que están en las casas siempre con la televisión prendida, siempre necesitan el ruido? Hay gente que tiene todo el soberano día la televisión prendida. La compañía. Radio también, o la radio, que es como una necesidad constante de un otro que no me deja y no me permite interactuar conmigo. Es verdad. Y Los esto es auriculares todo el día. muy, muy común. O la radio con alguien que converse y converse y converse. A mí me ha pasado de ir en un auto con personas que vamos conversando y está la radio prendida. A mí me genera tal interferencia, tal incomodidad, o también eso me genera la televisión, ¿no? Yo la televisión la uso solamente específicamente porque quiero ver una película o lo que sea, ¿no? Solo en esos casos, específico para algo, empieza, termina y se apaga. Pero llegaron a mí en lo particular, en la falta de silencio me genera un estrés, porque es como ruido, 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 ruido. De verdad, es como complicado para mí. Hay muchísimas personas, y está bueno que lo usemos como ejemplo, pero hay un montón de personas que viven este ruido como normal. Es tremendo. El miedo a estar solo, ¿no? A Exacto. morir el personaje. Es el miedo total y absoluto a tener que vincularse consigo mismo. Carl Gustav Jung decía, esta es una frase súper conocida, decía, hasta que lo inconsciente no sea consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esto es maravilloso. Les cuento algo. Yo distingo, hay una realidad de lo tangible en la vida, ¿no? En realidad lo tangible es, tengo frío, me abrigo, tengo calor, me desabrigo, tengo hambre, me alimento, necesito trasladarme, me muevo. Esas son las cosas que en lo cotidiano es como yo llamo el mundo de la forma. Pero por otro lado, nosotros tenemos un montón de cosas que suceden que inciden en el mundo de la forma, pero que van de manera paralela, pero no es tan tangible y tan visible. Un ejemplo, supongamos que yo tengo un hijo o una hija, no importa, da igual, y que ese hijo o esa hija tiene una pareja. Y a mí la pareja de mi hijo o mi hija no me gusta, no lo quiero. Me parece disfuncional, que no está bueno para mi hija o para mi hijo. No quiero esa persona en la vida de mi hijo o mi hija. Esto es en el mundo de la forma, no lo quiero. Ahora, en ese otro mundo en el que yo necesito observar, tengo que hacerme preguntas que no tienen que ver con la pareja de mi hijo, si es bueno o es mala. Tengo que hacerme preguntas que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, en esa introspección yo me tendría que preguntar, si a mí esta persona no me agrada, entonces, ¿qué hice yo en mi función materna para que mi hijo o hija necesite esta experiencia? Pregunta complicada.
es una pregunta que termina en mí, no en la persona que no me gusta. La persona que no me gusta es una consecuencia que deriva de algo que sin duda tiene que ver conmigo. Porque ese ser que es mi hijo o es mi hija es una construcción. Entonces las personas tenemos que darnos cuenta que desde muy pequeñitos, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, nosotros comenzamos a construir un personaje. Un personaje que es un personaje adaptativo, se va a adaptar al ambiente. Y esta adaptación no es por maldad, es una necesidad. ¿Para qué? Para sobrevivir, para pertenecer, para que nos amen. Entonces, la forma que cada ser humano tiene no es una forma personal, no es una forma sola que adquiere de cada ser. Es una estrategia biológica, emocional, heredada, y en muchos casos estamos respondiendo a conflictos no resueltos de nuestro árbol genealógico. Vivimos lealtades invisibles, etcétera. Nosotros esto ya lo hemos hablado muchas veces, Y se ¿no? moldea con el contexto de cada Y persona, se ¿no? va moldeando, exactamente. Entonces, cada vez que yo encuentro en mi realidad algo que no me gusta, una persona que no me gusta, una persona que no me agrada, una persona que no acepto, tengo que preguntarme, ¿qué incidencia tengo yo para que esta persona esté en mi realidad? Y para hacerme estas preguntas, yo necesito abordar en soledad, no en soledad, por lo menos en el silencio de salirme del personaje para encontrarme con este tipo de preguntas que es necesario que cada ser humano se haga. Y este tipo de preguntas lo que hace es que impactan en esa otra realidad que no es tan tangible, pero que a la larga va a hacer que pasen al universo tangible del que me estoy quejando, en definitiva. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más simple. Una niña aprende a sonreír todo el tiempo para que su madre no se enoje. Este es un comportamiento adaptativo, total y absolutamente adaptativo. Un niño se vuelve fuerte porque su padre fue débil o frágil, llamémosle así. Una mujer elige no tener hijos, aunque su cuerpo y su alma griten lo contrario. Entonces, todo esto no es casual, es una programación, es una herencia emocional, es una sumatoria de cosas que necesitamos salirnos del personaje para preguntarnos. Entonces, Alejandro Jodorowsky decía, no somos individuos, somos nudos en una red ancestral y hasta que no la vemos vamos a repetir ese dolor. ¿En dónde? En el mundo de lo tangible, en lo que vemos, en lo cotidiano. ¿Y qué pasa si nunca me animo a quitarme la máscara? Si siempre vivo para que el otro me vea y me apruebe. Bueno, voy a vivir en un mundo que sistemáticamente va a tener un costo alto, que voy a tener un agotamiento emocional, una sensación de vacío. Hago y todo sigue igual, porque yo no estoy entendiendo la raíz de los hechos que pasan en lo cotidiano. Entonces genera una especie de desconexión con esa otra parte, esa otra realidad que funciona de manera paralela, ¿no? Porque vivir desde el personaje consume una energía que no vuelve, tal cual. Por ejemplo, pensemos en Jim Carrey, ¿no? El actor canadiense que dijo, deseo que todos puedan volverse ricos y famosos y tengan todo lo que soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Entonces, ¿qué significa? Que conocer quién soy en la intimidad me permite tomar decisiones alineadas con mi verdad. Y eso, esa verdad profunda, ese conocimiento profundo, lo que me da es una profunda paz. Y desde esa paz puedo ser abundante, creativo, puedo ser libre y puedo entender que la realidad que yo vivo en este mundo tangible es completamente coherente con esta otra realidad a la que necesito acceder para entender. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos vamos preguntando quiénes somos, la respuesta nunca puede ser yo. La respuesta siempre tiene que ser un nosotros. Somos muchas personas, somos todo nuestro clan. Somos la abuela que cayó su dolor, el abuelo que emigró, el hijo no nacido, el excluido del clan.
y bueno, un montón de etcétera, ¿no? Entonces, otro ejemplo muy común. Estoy hablando un montón, ¿no? Como siempre. Lo que pasa es que tenés mucha gente en tu clan. Sí, claro. Es un clan enorme. Bueno, imagínate una mujer que nunca puede decir que no. ¿Cuántas personas hay que les cuesta horrores decir que no? ¿Qué puede haber detrás de una situación como esa? Puede haber, por ejemplo, en su árbol, una tía que fue expulsada por rebelarse. Entonces, esta persona, sin saberlo, compensa esa exclusión diciéndole a todo que sí. ¿Y será entonces de no tratar de eliminar el ego, sino de integrarlo, ¿vale? Dejar de actuar por necesidad, de ser aceptado y empezar a vivir desde el corazón? Sin duda, ¿no? El ego, en verdad, está muy bien, hay que integrarlo. El ego hay que integrarlo porque además es una herramienta para esta realidad. Que también se Para habló este mapa de la ilusión, en esta ilusión en la que vivimos, es una herramienta para entender si hace frío, si hace calor, si me tengo que vestir, si me tengo que desvestir, si tengo hambre o no tengo hambre. Bueno, para todo eso, para la dualidad, el ego es una herramienta maravillosa. El problema es que no puede dirigir el barco. Entonces, el ego tenemos que integrarlo como la herramienta que es. Entonces, cuando yo me pregunto quién soy por fuera del ego, es decir, por fuera del personaje, por fuera de lo que esperan de mí, por fuera de todo eso que es ruido, ruido y más ruido, la pregunta quién soy realmente me transforma. ¿Y en qué? Y la propia pregunta en qué se transforma es quién fui entrenado para ser en esta realidad en la que vivo, de acuerdo con el entrenamiento que tuve. ¿Qué es lo que estoy eligiendo ser? Entonces, lo que nosotros ocultamos se apodera de nosotros. Lo que negamos de nosotros es un grito en la soledad. Entonces, el verdadero despertar ocurre cuando cada ser humano se anima a mirar el rostro de lo que estamos evitando o de aquello que no nos gusta, como el ejemplo que puse. Si algo no nos gusta, tenemos que observar qué nos está diciendo eso que no nos gusta. Entonces, yo les propongo a los dantescos que durante esta semana o todas las semanas que quieran, durante 5 minutos hagan silencio, solo silencio, no hacer nada. Puede ser antes de dormir o puede ser cuando uno se despierta, o puede ser, no sé, mientras almuerzo tranquilo y solo en el trabajo, lo que sea, ¿no? Y observar, solo observar qué cosas aparecen en nuestra mente, pero observarlas sin intentar cambiarlas, como nubes que van pasando. Observo las nubes que pasan, las nubes de pensamiento. Entonces simplemente dejamos que la mente, y ahí vemos que la mente es como una radio, tira, 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 tira información, es como que nunca se cansa. En definitiva, tenemos que recordar que nuestro valor no está en lo que logramos, sino en quiénes somos. Y quiénes somos verdaderamente es ese ser que somos cuando nadie nos ve, cuando no tenemos público. No se trata de luchar contra lo heredado, se trata de mirarlo, agradecerlo, elegirlo. Vemos, la libertad está en honrar el sistema sin repetir, entendiendo esa información, integrándola y justamente eligiendo lo que queremos, lo que más nos conviene. Hay una forma muy, muy obvia para mí de darnos cuenta cuando una persona es capaz de observarse y mirarse, es simplemente conversando, porque cuando una persona tiene cierta profundidad, es una persona que sabe estar consigo misma. ¿No te ha pasado eso, Alejandro? te escucho y me acuerdo de mi abuela que continuamente tenía la radio prendida, día y noche, y hacía compañía. Y la verdad que la forma, es una buena forma de detectar quién sabe estar solo, quién aprendió a estar solo, quién no. Esa soledad creativa, no la soledad sufriente. Alguien que puede tener una charla interesante, profunda, o alguien que te prende la radio sin parar. No, y aparte es eso, ¿no? Para mí es tan disfrutable el vínculo con el otro.
pero es tan disfrutable también la charla que tengo conmigo todo el tiempo, obvio cuando estoy sola, ¿no? Los descubrimientos, las cosas más importantes de las que yo he podido crecer han sido momentos de introspección, han sido momentos en que me he animado a hacerme preguntas y a encontrar respuestas en, en ese compartir con uno mismo, ¿no? En ese estar, en ese diálogo interno, en esa observación. Mirá, a mí me pasó algo muy curioso y yo decía, qué increíble, ¿no? Un hecho que no tiene nada que ver con nada. Venía sola en la ruta 5, para quienes no conocen la ruta 5 y nos escuchan desde tantos lugares del mundo, es una ruta que es de doble vía para un lado y doble vía para el otro. Iba por la ruta yo manejando y veo que la ruta tiene un cantero, una parte. Entonces veo que un hombre cruza eh, para el lado derecho. Miro al lado derecho, había un camión estacionado. Entonces yo me imaginé que ese hombre que cruzaba para el camión iba a subirse al camión. Pero cuando miro, yo estaba a la distancia, porque yo venía manejando y veo toda esa escena en un instante. El hombre cruza y había otro hombre en ese camión y se da un abrazo. Yo dije, entonces miro inmediatamente para la izquierda, dije, ¿de dónde salió este tipo del medio del cantero? Y veo que del lado de enfrente había otro camión estacionado, ¿no? Entonces yo pensaba en ese pensamiento conmigo, decía, ay, qué episodio tan lindo, ver en uno que ve tanta gente peleándose y no sé, en la cola del supermercado y todo es riña, que a veces la gente anda enojada, y digo, wow, qué linda escena, pensaba yo para mis adentros, qué bonito ver dos, supongo que eran dos amigos que se encuentran en un abrazo, que uno cruza la ruta de un lado y del otro. Qué belleza, ¿no? Y yo decía, qué belleza esto que acabo de ver. Me resultó tan reconfortante. Bueno, en realidad estoy contando algo que no tiene ningún tipo de trascendencia, pero digo, uno a veces estando consigo mismo puede llegar a ver la belleza en tantas cosas que son simplemente gestos, ¿no? Me pareció un gesto tan bonito, dos hombres abrazándose y encontrándose en el medio de la ruta, uno con cada camión. Me pareció algo bellísimo. Entonces es eso, ¿no? Es poder en ese diálogo interno también observar la belleza de actos aislados. Creo que yo como si hubiese sentido el abrazo, como hubiese encontrado con alguien. Sí, Bueno, como y reconfortante. nos quedamos tranquilos que igual no chocaste, No, superaste no, la situación y llegaste a buen no, me puerto. pareció re lindo, me pareció un lindo gesto. Dije, qué lindo ver esto en este momento del día, ¿no? En la mañana era bueno, a cosas, ¿no? Uno decir, bueno, tener esas cosas, en ese diálogo con uno mismo, simplemente es, ¿quién soy cuando nadie me ve? Y relacionado con esto y lo que decías hace un ratito, podemos darnos, nos podés dar una ayuda, una brújula para el ejercicio, anotar cada noche, ¿Qué se aunque te sea una ocurre? sola frase ¿Qué que frase defina se te ocurriría? A ver, Alejandro, contame, ¿qué se te ocurriría que podría una persona anotar cada noche simplemente para saber qué pasó y en ese buscar, y buscar cómo, al finalizar el día, cómo te sentís. Fui auténtico, fui coherente entre lo que hago, lo que pienso, lo que siento. Está bueno, la verdad, es como una brújula interna eso que estás proponiendo, ¿no? ¿Cómo estuvo Y este día? bueno, ¿Fue un día auténtico? ¿Fue un día conectado? ¿Fue un día coherente, como vos decís? Es sensacional. después, con el tiempo podemos mirar para atrás y bueno, ¿cómo fue julio? ¿Cómo Exacto, fue en agosto? ¿Cómo fue en el año? tal cual. Entonces, la pregunta del millón, ¿quién soy cuando nadie me ve? Soy lo que queda, en definitiva, cuando dejo de actuar. Y cuando nadie me ve, yo tengo que interactuar conmigo, con lo que no me gusta, con lo que necesito observar. Entonces, cuando elijo con amor, no repetir cosas que son parte de lo que decíamos, ¿no? Esa personalidad que es adaptativa en un ambiente, cuando me reconcilio con mis muertos, porque esa es otra realidad, nosotros vivimos con nuestros muertos y son parte de nuestra realidad, aunque no los veamos, nosotros, ellos viven en nosotros. Entonces, cuando abrazo mis miedos sin salir corriendo, cuando me reconozco como autor y no como víctima del guión de mi vida. Entonces, en definitiva, este es un episodio
que no es para buscar respuestas, sino para recordar quién somos. Recordar es un acto sagrado. Recuerden que, valga la redundancia, significa volver y cordare significa corazón. Cada vez que recuerdo, vuelvo al corazón. Que en definitiva cada uno de nosotros ya sabe quién es. Necesita solamente recordar. Y si todavía no lo sabes, no importa. La pregunta ya fue sembrada. Hay que vivir desde ahí. ¿Quién soy cuando nadie me ve? No es una duda, es una puerta. ¿Hacia dónde vamos? Es una puerta que necesitamos abrir, sin miedo. Por ejemplo, ¿no? Esto vendría a ser, vamos a proponer como final, como propuesta final. Este programa tiene muchas propuestas. Última propuesta. Una de las cosas que vamos a hacer es escribir en un papel frases que nos han definido injustamente. Por ejemplo, tenés que ser fuerte. Por ejemplo, los hombres no lloran. Si no sos agradable, no te van a querer, ¿no? Frases así. Después tendríamos que quemar con todo el respeto del mundo ese papelito, agradeciendo el aprendizaje que nos dejó. Y después estaría bueno escribir las nuevas frases que quisiéramos incorporar. Por ejemplo, en vez de tengo que ser fuerte, puedo ser vulnerable. Los hombres no lloran, decís, si lo necesito, puedo llorar. Si no, o sea, si no soy agradable, no me van a querer, podemos decir, el amor no se mendiga. Eso es buenísimo. Entonces, siempre hay para hacer, siempre hay para observarnos, siempre hay para cambiar, pero sobre todo tenemos que hacer esta visualización interna, este reconocimiento de quién soy cuando nadie me ve, agradeciendo. Agradeciendo y agradeciendo cómo hemos llegado hasta aquí y quién fuimos y quiénes somos aún en el personaje, porque ese personaje nos ayudó a sobrevivir. Así que bueno, gracias queridos dantescos por caminar con nosotros en esta divina comedia, el viaje, el gran viaje de ser humanos. Bueno, si este episodio los ayudó a pensar, los invitamos a compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio. Si te animás, escribinos. ¿Quién sos vos cuando nadie te ve? Nos encontramos en la próxima semana, gente, a seguir explorando lo que somos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.